Convertimos los sonidos en bits para viajar por un mundo virtual, expandirlos y llegar justo a donde queremos llegar, a tus oídos. Radio Sónica, la radio más escuchada de internet. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Hola, esto es Café con Luber. Vamos a pedir que nos hagan la luz porque estamos después de las vacaciones, empezamos lentamente, se nos cae el micrófono, todo pasa. Bueno, les cuento que pasaron cosas en este veranillo porteño. Estamos, por un lado, muy consternados todavía por el hecho ocurrido en Villa Gesell. Me parece que es un tema del cual no debemos dejar de hablar. Este joven que fue muerto por esta patota de violentos. A mí no me gusta hablar de la patota de los rugbyers porque me parece que lo mejor es definirlos por lo que son, violentos, no por el deporte que practican. No por el deporte que practican y no por el club al que pertenecen o el nivel social al que pertenecen, sino básicamente por lo que son, personas violentas. Esperamos que la justicia actúe prontamente, pero también volvemos a llamar la atención de que hay políticas de prevención que se pueden utilizar. Sobre todo nos parece que es grave la responsabilidad del boliche, porque no se puede haber llevado a esos jóvenes a la calle sin haber tomado los recaudos de proteger a los que estaban en situación de debilidad. Y me parece que también tiene que haber una política pública del municipio que no pasa por cerrar todos los boliches ni prohibir que los jóvenes vayan a Villa Gesell, sino que tiene que ser una política más activa de vínculo con los boliches y los lugares en las discotecas para establecer protocolos de cómo se actúa en estos casos. Pero bueno, vamos a continuar con este tema. También, bueno, estamos después de varios viajes internacionales de Alberto Fernández, importantes, interesantes, donde distintos líderes y referentes del mundo le han dado el apoyo a la Argentina para la renegociación de la deuda, donde ya acreditamos a nuestro embajador ante Estados Unidos. Bueno, una serie de relaciones internacionales que van a ser importantes, pero también esta renegociación de la deuda, de ella dependerá cómo será el presupuesto nacional y mucho de lo que suceda en la Argentina en los meses que vienen. Sin embargo, se percibe un clima de confianza, de apoyo. La gente veraneó más en Argentina. Esto no quiere decir que haya mejorado su fortuna entre diciembre y la actualidad, sino que la gente cree que puede gastarse esos mangos en la costa o ir a pasar unos días porque apuesta a que esto se va a mejorar, a resolver, etcétera. Bueno, y estamos iniciando el año, pero nunca dejamos de militar, ni enero ni febrero. Las mujeres anduvimos y andamos por todos lados y varias son las novedades. Estamos ya con los preparativos para el 19 de febrero, para nuestro pañuelazo de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que va a ser en todo el país, pero acá en Buenos Aires nos concentramos en Plaza Congreso. De eso vamos a estar hablando por teléfono en un rato con Marta Rosenberg. Y la tenemos en el piso y le agradecemos su presencia a Irene Castillo. Ella integra la Comisión de Equidad de Género de la Cancillería en nombre de la sociedad civil, y estuvimos juntas y con una nutrida delegación argentina en Chile, en lo que fue la conferencia sobre la mujer de CEPAL. Ustedes saben que CEPAL es el organismo para Latinoamérica de Naciones Unidas y que anualmente se hacen estas conferencias. En este caso estuvimos analizando muchos temas que tienen que ver con las mujeres, la economía, el trabajo digno, la participación de las mujeres en los distintos ámbitos. Se monitorea un poco cuál es el estado de situación de los países,
vemos un poco también cómo está la Argentina, y bueno, en un contexto de una región bastante desigual, cada vez más desigual en términos económicos y con muchas diferencias políticas en este momento. Recordemos el golpe en Brasil, Bolsonaro en Brasil, Piñera con los conflictos que hay en Chile, etcétera. Sin embargo, bueno, sobre todo las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos tuvimos unas muy buenas reuniones previas, muy buenas intervenciones, y la verdad que fue muy interesante, y esperemos que muchas de las cosas de las que se hablaron en esta conferencia de la mujer se pongan en práctica, por lo menos en nuestro país, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Irene, por acompañarnos. Es un placer, como siempre, María José, poder compartir un espacio con una militante feminista y con una persona que está comprometida con los derechos humanos de las mujeres y de las diversidades. Y bueno, esta, digamos, propuesta que hizo la CEPAL en su documento de la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, y que de alguna manera se instala reconociendo los avances que durante los primeros 15 años de este siglo se produjeron en los países en términos de derechos humanos y de igualdad, pero que lamentablemente en los tres últimos años, como vos señalabas, no se pudieron seguir sosteniendo en algunos países, implican un cambio, digamos, en cuanto al enfoque que debemos darle al tema de nuestra permanente búsqueda de una mayor condición de igualdad y de equidad, porque, bueno, a veces no solamente alcanza en estos casos conseguir los derechos, sino que hay que seguirlos manteniendo y sosteniendo. Y parecería ser que existen fuerzas, digamos, que impedirían que esto se siguiera proyectando de una manera progresiva, y que, bueno, hay que seguir instalando y hay que seguir reforzando lo ya conseguido para no volver atrás. Contame un poquito más, cuál fue la agenda de temas, por lo menos de las reuniones y de los espacios que vos participaste, como para anunciarlo, y después en todo caso vamos ampliando tema por tema. Bueno, un aspecto, digamos, que fue central en todo el tratamiento de la conferencia fue el tema de la economía de los cuidados. Me parece que por ser, digamos, un elemento estructural para la desigualdad de género, la economía de los cuidados, más que por suerte contamos con el aporte de economistas feministas y con aportes académicos que de alguna manera echaron luz sobre un tema que tradicionalmente no ha sido muy tratado, digamos, en el feminismo, porque, bueno, precisamente por uno de los sesgos de que la mayoría de las personas, de las mujeres, siempre hemos tenido formación en temas, digamos, más vinculados con la salud, las cuestiones sociales, las leyes, de alguna manera alguna extensión de los cuidados maternales o del rol maternal, por los estereotipos de género siempre nos hemos especializado, aún siendo profesionales, en áreas más vinculadas a ello. Entonces, el hecho de no contar, digamos, a veces con un marco teórico suficientemente adecuado como para encarar la cuestión económica y financiera, ha sido un impedimento realmente de visibilización de este tema. Y bueno, en el tema de los cuidados, muchas de las presentaciones se basaron, por un lado, en la invisibilización que tienen en relación a la carga de trabajo que significa para las niñas, las mujeres y las adolescentes, y por el otro lado, la ausencia que tiene en la presencia de las cuentas nacionales como para poder cuantificar el valor que significa del Producto Bruto Interno. Bueno, además contemos que estuvimos con la ministra Eli Gómez Alcorta, y que también uno de los temas más importantes de la agenda que por lo menos está planteando el nuevo Ministerio de la Mujer es justamente este tema, ¿no? Bueno, como les decía, estamos con Irene Castillo hablando de nuestro viaje a la Conferencia de la Mujer de CEPAL, de la ONU en Chile, pero también ahora la tenemos en línea a Marta Rosenberg, que ella también estuvo en la conferencia de la CEPAL y que estuvo, por supuesto,
junto a otras compañeras que estuvimos de la campaña por el derecho al aborto, y este también fue otro de los temas que estuvo presente en la reunión de Chile. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Bien, muy bien, Marta. Bueno, ¿Qué tal? estábamos compartiendo algunos de los temas de la agenda de la Conferencia de la Mujer de Chile, por eso me interesaba mucho tus impresiones en relación a los temas de la salud sexual y reproductiva y ¿qué te pareció el abordaje que tuvo este tema, tanto por parte de las organizaciones no gubernamentales como por las áreas gubernamentales? Mira, me pareció particularmente el abordaje que tuvo el tema de las áreas gubernamentales. No sé si te podría decir demasiado, pero el clima es que hay sí una especie de parteaguas en América Latina entre los gobiernos de distintas tendencias, pero que hay una muy grande sobre el tema en varias subregiones, digamos, aunque está en este momento un poco pesado por los especie de granado político de los gobiernos latinoamericanos, con la irrupción de los gobiernos de derecha, cuasi fascistas como Brasil y lo que pasa en Chile, donde el gobierno evidentemente no está representando la opinión de sus pueblos, sus gobernados. Creo que hay realmente una lucha importante respecto al tema, pero hay una postura muy fuerte en la región, liderada por Argentina, México, Uruguay, que era todavía el gobierno del Frente Amplio, qué sé yo, que realmente le han dado un impulso muy grande al tema en toda la región y hemos avanzado muchísimo. Y creo que también la expectativa a nivel internacional de que esta cuestión del derecho al aborto es un tema en permanente movimiento político y es un tema como que es de las orientaciones de los gobiernos sea para juzgar el grado de democracia política que ponen en juego. Parece que se ha transformado en un tema muy central de las políticas democracias y de los gobiernos en función de su carácter de democrático. Ahora, lo que me impresionó muchísimo es una especie de unanimidad y como una especie de clamor popular en las movilizaciones y en todo el movimiento de protesta y en Chile, de protesta popular y de demandas en Chile. Eso es impresionante. Estuve andando por el centro, bien pintadas, el grado de impregnación del movimiento de protesta por las posturas feministas me impresionó muchísimo. Sí, muchas jóvenes, ¿no? No solamente, sí. yo estuve en el seminario previo que hicieron las organizaciones de la sociedad civil, donde estaban estas jóvenes, las tesis, que son las que hicieron la performance, y la verdad que hay un grado no solamente de agite, sino de profundidad en los razonamientos, de formación hay pensamiento, filosófica, de reflexión, ¿no? Me sorprendió favorablemente. Y eso no es ajeno al vigor que toma la reivindicación a nivel popular. Vos ves las pintadas que hay en el centro de Santiago, alrededor de la Plaza de la Dignidad, y todas tienen referencia no solo a la transformación social, sino a la transformación feminista.
de la sociedad. Y dicen, la revolución será feminista o no será, es pintada, es un grafiti que está repetido millones de veces, y creo que eso es muy importante para nosotros, precisamente porque, como decís, significa que hay una elaboración de pensamiento, de perspectiva de pensamiento y perspectiva de reivindicación y demanda que está muy instalada, muy arraigada, muy sólida, digamos, en los movimientos de protesta democráticos en nuestros países. Lo mismo pasa aquí, con las movilizaciones a favor del derecho al aborto que hemos tenido desde el año 18, en donde evidentemente cala en todos los movimientos democráticos, no solo en nuestra campaña que específicamente va por ese objetivo. Y vamos a tener ahora el 19 de febrero. Sí, de eso te quiero preguntar esto. ¿Vos tenés algún teléfono fijo a mano para que te llamemos al fijo? Porque está saliendo con bastante ruido y quiero que hablemos un ratito del 19F, Sí, ¿está bien? tengo. Ok, entonces ya te llama nuestra producción. Quédate en línea, que te llama la producción y te llamamos por el fijo, así estamos más sin tanto ruido. Gracias. ¿No? Bueno, y seguimos entonces con Irene Castillo. Bueno, vos también anduviste por Santiago, viste esto que dice Marta de las jóvenes, de las mujeres, de las pintadas. ¿Qué reflexiones sobre Chile? Creo que, bueno, hay una gran polarización, digamos, entre la gente que se moviliza y la gente que de alguna manera se asusta, digamos, de estas movilizaciones. Porque existen ciertos discursos, digamos, ciertamente inversos, digamos, a todo este panorama que estamos viendo, sí, que tienen que ver con el temor, digamos, de la insurrección popular, la criminalización de la protesta y demás. Indudablemente, bueno, Chile es un lugar que tiene toda una tradición respecto de no haber hecho toda una reconversión del paradigma como sucedió en Argentina del nunca más. No ha habido, digamos, un reconocimiento concreto de todas estas cuestiones y bueno, en cierta parte de la sociedad, digamos, esto verdaderamente está presente. De todas maneras, creo que la presencia en las calles, la movilización y todo lo demás es suficientemente significativa como para que haya que hacer ajustes, digamos, y tener todo esto en cuenta, ¿no? Bueno, como estábamos hablando recién, además de que el tema del aborto legal, seguro y gratuito está presente en la región, estuvo presente en la conferencia de Chile, estamos, como anunciábamos en el principio del programa, a días del 19F, que es un día muy importante para nosotras porque el proyecto de ley del aborto ya está en las calles. Para esto también vamos a hablar con Marta Rosenberg, que ya está en línea. Y bueno, contanos, Marta, entonces, viene este proyecto renovado que presentaremos a pocos días del inicio de las sesiones, supongo yo, pero ya se da a difusión. Y sí, parece que sí, que va a discusión, con la particularidad que ahí va a haber un proyecto presentado por el Ejecutivo. Por primera vez en la historia. Sí, pero todavía no lo conocemos. No, bueno, a pesar de que sabemos por las menciones y las declaraciones del presidente y del ministro de Salud y todo eso, cuál va a ser el espíritu del proyecto, pero estamos esperando a conocer la letra para para emitir opiniones. Claro, pero por ahora hablemos del nuestro, que es el que está en la calle. El nuestro tiene la gran virtud de que es un proyecto muy trabajado. Es la 8ª vez que se presenta un proyecto de la campaña y este último
proyecto se presentó después de la discusión parlamentaria, es decir, que incorpora muchos aspectos que se plantearon y se propusieron a partir de la discusión parlamentaria del año pasado. Sí. El año pasado no, anterior. Del anteaño, sí, ya Sí, el tiempo pasa volando. Sí, el tiempo pasa rápido. Y el proyecto tiene, por supuesto, es un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y luego por las causales que ya son legales en nuestro país desde hace 100 años, de embarazo causado por violación y de peligro para la salud y la vida de la mujer. Uh-huh. Es un proyecto bastante complejo y detallado, implica que cualquier persona puede abortar en esos plazos y con esas causas y fuera del plazo a partir de las causales de aborto no punible del artículo 86 del Código Penal. Y además implica una garantía del Estado de proveer el servicio en determinadas condiciones, es decir, por ejemplo, no deben pasar más de 5 días desde la demanda hasta la provisión de la práctica, y el servicio debe ser provisto en todas las instituciones de salud pública y obras sociales y públicas y privadas. Y también implica que las instituciones no pueden ejercer ningún tipo de objeción de conciencia, que deben proveer el servicio o por sus propios funcionarios o sustituyéndolos por otra persona si no tienen personas capacitadas o habilitadas de proveer el aborto, que deben proveer el medio, es decir, actualmente el medio habitual es el misoprostol, salvo que haya otras circunstancias que hagan que sea indicado algún otro método como la aspiración manual endouterina o el método tradicional que cada vez se usa menos, es prácticamente caduco en este momento. Y bueno, y también legisla sobre la capacidad de las menores, que eso seguramente lo podés precisar con más fineza, claro. Vos, pero las menores hasta desde los 13 años sobre todo tienen las adolescentes tienen capacidad para dar su consentimiento informado. Eso tiene que ver con la capacidad progresiva de las niñas y las adolescentes. Claro. Y obviamente esta es la definición que da el nuevo Código Civil y esto tiene que ver con ponerlo en sintonía con los derechos personalísimos que poseen hasta las niñas a su edad para disponer sobre su propio cuerpo, ¿no? Claro. Esa es uno de los rasgos del proyecto, es que está redactado teniendo en cuenta todas las actualizaciones normativas que han pasado desde el primer proyecto que presentamos en el año 2007 hasta ahora. Es decir, está totalmente actualizado a la legislación actual. Contame un poco, Marta, entonces el 19 de febrero, en todo el país, en todas las provincias, se van a estar haciendo eventos. Hay ya como 100 lugares, 100 ciudades en el país que tienen programados eventos para conmemorar el primer pañuelazo que fue en el 19 de febrero de 2008, que fue el precedente, una especie de desencadenante de que Macri
decidiera poner en discusión el tema del aborto. Ujú. Y fue un pañuelazo masivo, como creo que esta vez va a ser mucho Más mayor, masivo. porque han transcurrido Nos muchas multiplicamos. cosas y mucho tiempo. Escúchame, y entonces, las personas que quieran informarse pueden mirar en las redes de la campaña, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, Claro. donde son estos 100 puntos, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires es en Plaza Congreso, que vamos a estar desde las 15 horas. Sí, 5:30. Desde las 5:30 va a haber, como hay en los actos de la campaña, diversas actividades, Radio talleres, abierta, venta talleres. de qué sé yo, cómo se llama, esas cositas, todo lo que, las cosas de la campaña, talleres de serigrafía para imprimir camisetas, ese tipo de Merchandising es la palabra, pero no sé cómo, bueno, cómo no se me salía la traduce palabra. en mercadeo, no sé cómo se traduce en español. Sí, bueno, pero además va a haber talleres sobre el contenido del proyecto, sobre educación sexual integral, sobre de la red de profesionales por el derecho a la salud, De las socorristas, va a haber intervención, las socorristas, Estado laico. sí, va a haber distintos talleres, y a las 7, creo que es a las 7, A las que 7 es el pañuelazo. Y Después hay un después de recital. esa hora va a haber la intervención de grupos muy importantes de música y festival, digamos. Perfecto, buenísimo. Y hay una sorpresa para el día anterior, creo, ¿no? Para la noche anterior. Sí, hay Pero una sorpresa para el cierre. Eso no lo decimos. La sorpresa va a continuar quedando como sorpresa. Sorpresa, ¿no? no lo vamos a decir. No vamos a spoilear la sorpresa. Bueno, muy bien. Escúchame, Marta, espero que un día nos visites en el programa, tal vez el lunes que viene, porque el lunes que viene ya es... estamos sobre la fecha del pañuelazo. Podrías venirte, capaz. Termina el libro y venís, que yo tengo 3 capítulos del mío pendientes y sin embargo estoy firme en todas las cosas. Vamos, Martita, termine su libro y venga. Bueno, un gusto. Bueno, gracias por el llamado. por atendernos. Y esperamos entonces que el 19 el pañuelazo la rompa. Sí, así es. Bueno, era Marta Rosenberg de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y vamos a pasar unos pequeños avisitos y enseguida volvemos con Irene Castillo para hablar todo lo que pasó en Chile y más. El pulso de las noticias a máxima velocidad. La información justa al instante. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos, escribimos. Bueno, y estamos con Irene Castillo, que compartimos juntas la Comisión de Equidad de Género del Consejo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina. Estamos con muchas actividades porque si bien estuvimos en esta reunión de CEPAL, estamos organizándonos porque este es un año muy especial, se cumplen 25 años de la Conferencia Mundial de las Mujeres que tuvo lugar en Beijing en 1995. Entonces hay una serie de eventos y uno de ellos va a ser ahora en marzo en Naciones Unidas. Va a haber mega actividad, pero es la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer que se reúne en marzo. Estamos preparando también documentos y nuestra participación para esto. Tenemos reunión de la Comisión de Equidad de Género, si mal no recuerdo, este viernes. Exacto. Está bueno que todas de las organizaciones de mujeres que estén escuchándonos a lo largo y ancho del país, si
si se quieren incorporar a la Comisión de Equidad de Género de la Cancillería, pueden mandar un mail, aplicar. Esta reunión del viernes permite que más gente se incorpore. Cuando hay reuniones a lo largo y ancho del país, lo que solemos hacer es transmisión online por streaming, así que espero que podamos transmitir este viernes y que todas nos estén viendo, pero lo más importante, lo que me parece más relevante, es que si quieren pueden venir, se entra por el costado. Por el salón de prensa. La reunión es en el salón de prensa del Palacio San Martín de la Cancillería Argentina, el viernes a las 16 horas. A las 16 horas. 16 sí. horas. Así que bueno, eso se ha dicho. Y por el otro lado, paso otro aviso parroquial, que es que el jueves 13, en la Facultad de Derecho, estamos presentando un libro muy interesante que se llama Las bases materiales de la vida. Es un libro ecofeminista elaborado por nuestras amigas y compañeras de Cotidiano Mujer y otros colectivos de Uruguay que vienen especialmente a presentarlo. Esto lo vamos a estar presentando el 13, jueves 13, a las 18 horas en el Salón Verde de la Facultad de Derecho. Lo vamos a presentar juntos la multisectorial de las mujeres, la multisectorial federal de mujeres y disidencias y la red de defensoras del ambiente y el buen vivir. Jueves 13 viene Lilian Celiberti de Cotidiano Mujer a presentar las bases materiales de la vida. Les digo que es una discusión ecofeminista imperdible porque tiene mucho que ver con lo que discutimos también en esta reunión de Chile sobre los extractivismos en la región y cómo las mujeres a lo largo y ancho de América Latina venimos defendiendo nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿no? Que es una de las cosas más importantes. Emparentado con esto, desde la red de defensoras del ambiente y del buen vivir, ya estamos preparando nuestro mega evento anual del 6 de marzo. Viernes 6 de marzo en el Senado de la Nación, aprovecho para invitarte, ya estamos armando nuestra jornada federal, nacional, que la vamos a hacer en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación, y después el panel, como todos los años, y la entrega de los premios Berta Cáceres. Eso va a ocurrir a las 5:30 de la tarde en el Salón de las Provincias Argentinas, y por supuesto vamos a tener el gusto de estar con mujeres increíbles que vienen haciendo un trabajo muy importante en todas las provincias argentinas. Vienen mujeres de Chaco, de Catamarca, de Córdoba, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, para mencionar las que ya sé que están confirmadas, que defienden a sus familias, sus vidas cotidianas, defienden el ambiente, defienden el buen vivir, defienden sus territorios ancestrales, los bosques, el agua, los ríos, nos defienden de los agrotóxicos, nos defienden de los transgénicos, y también muchas mujeres que desde la ciencia, desde el derecho, desde la justicia, desde distintos ámbitos vienen haciendo aportes fundamentales, propositivos también para mejorar nuestra calidad de vida en términos ecologistas y feministas. Así que esperamos con todo gusto que nos hagan llegar sus propuestas para los premios Berta Cáceres. Ya tenemos un montón de postulantes, pero son todos los premios bienvenidos hasta el día 13, las que tengan sugerencias, y bueno, por supuesto el 6 agendar que vamos a estar ahí compartiendo este gusto de encontrarnos con los saberes que a veces no se escuchan en Buenos Aires o en el Congreso tampoco demasiado. Así que bueno, un gusto. Ahora con Irene vamos a seguir, como estábamos hablando de los temas más importantes de lo que fue esta conferencia sobre la mujer en CEPAL. Uno de los temas era el tema de las políticas públicas o de las propuestas de políticas públicas para tomar en cuenta los temas de los cuidados. Y estábamos diciendo que de la delegación argentina, quienes estaban de la delegación oficial, justamente el gobierno nacional había hecho una serie de propuestas y es como un tema que está muy en agenda, ¿no? Así que
¿qué reflexiones te merece lo que dijeron las encargadas de las áreas gubernamentales y las personalidades que hablaron en Naciones Unidas? Bueno, de hecho, ha sido muy celebrado en la conferencia el mecanismo de adelanto para la igualdad de las mujeres, la creación de un ministerio. O sea, de hecho, Naciones Unidas evalúa la importancia, como uno de los indicadores, de la importancia que se le da al tema de la igualdad, de las mujeres y de las diversidades, cuál es el estatus y la jerarquía que tiene este mecanismo en los países. Nosotros pasamos de ser en un momento determinado una presidencia, tener una presidenta de las mujeres, a tener prácticamente un Consejo Nacional, a tener un Instituto Nacional y ahora tenemos un ministerio. Bueno, esa jerarquía de ministerio habla de alguna manera del lugar que un gobierno asigna a este tema dentro de las políticas públicas. Y realmente fue muy celebrado. Creo que no es casual que la próxima sede, dentro de 3 años, de la conferencia de la CEPAL sobre igualdad de las mujeres sea Argentina, Buenos Aires concretamente. Creo que tiene que ver con esto y tiene que ver también con, bueno, las presentaciones que hizo el área gubernamental, pero también la sociedad civil, digamos, cómo apoyó y cómo hizo propuestas y cómo participó, porque éramos 57 personas que conformábamos la delegación más numerosa de todas. En un momento que no era para nada fácil, que no es para nada fácil viajar y nosotras todas nos pagamos de nuestro bolsillo. En general, nuestras ONG son autofinanciadas por sus socias, así que la verdad que fue muy valorado eso, ¿no? Sí, de hecho lo escuché de muchas personas que estaban asistiendo como auxiliares o como traductores o personas que estaban en las salas como un elemento distintivo que cualquier ciudadano advertía, digamos, en términos del interés que teníamos por participar en la reunión, sabiendo, como vos decís, que la sociedad civil se autofinancia en su mayoría. Alguna conseguirá algún apoyo de algún organismo internacional, pero la mayoría va por sus medios. Entonces, bueno, esta situación, digamos, primero, de tener esta jerarquía en el mecanismo de adelanto para la igualdad de las mujeres, fue muy importante y acompañada también con la creación de una dirección de cuidados que jamás habíamos tenido, que no era un tema que se hubiera tomado como tema de agenda hasta este momento, y que, bueno, significa, digamos, sabemos por la encuesta del uso del tiempo, que la última fue del año 2016, que las mujeres hacemos el doble de trabajo de cuidados de los que hacen los varones. Sabemos que hay toda una intención, digamos, de que esto cada vez más avance en una distribución equitativa de todas estas tareas, pero que todavía tenemos mucho camino por recorrer, y que esto significa, digamos, algo que los estados deben tomar como una política pública, porque lo que se llama como el diamante, digamos, en el tema de los cuidados, tiene que ver no solamente con las personas, que en este caso la mayoría, por no decir la totalidad, somos las niñas, las mujeres y las adolescentes, sino también con el Estado, con el mercado y también con la sociedad civil, ¿no es cierto? Claro, recordemos un poco, cuando estamos hablando de este tema de cuidados, estamos hablando de que las mujeres hacemos el trabajo reproductivo de cuidado de los otros, o sea, de las niñas, les adultos mayores, las personas con discapacidad, etcétera. Y de lo que se trata en esta discusión es de valorizar ese trabajo reproductivo. De lo que se trata en esta discusión también es de que el Estado se haga cargo de apoyar y no simplemente de que esto se balancee con los varones. O sea, hay teorías feministas más profundas que de alguna manera lo que plantean es un cuestionamiento al sistema capitalista que no hubiera podido desarrollar su concentración de la riqueza, su codicia, que no hubiera podido funcionar si no fuera sobre los cuerpos y el sometimiento de las mujeres en este trabajo invisibilizado reproductivo, que además después de una determinada etapa del siglo XX nos doble exigió, porque antes hacíamos el trabajo reproductivo en la casa y nada más. Lo que fue la supuesta liberación femenina nos duplicó el trabajo, porque somos profesionales, operarias, oficinistas, laburamos afuera y adentro. Entonces, digamos que
es un poco fuerte pensar que hay que replantear la economía para que nuestro trabajo sea valorizado. Muchas veces cuando se dan las discusiones sobre las jubilaciones de las mujeres 5 años antes, no se entiende por qué. Bueno, esto tiene que ver con compensar de alguna manera todos estos años de trabajo. Las mujeres vivimos más años, tampoco se está pensando demasiado en cómo van a ser esos años altos de la vida, encima con un sistema jubilatorio que está quebrado, con personas que no tienen vivienda propia. Entonces, todo eso tiene que ver con el cuidado de los niños y las niñas per se, el cuidado de las personas con discapacidad y los apoyos que necesitan per se, el cuidado de los adultos, les adultas mayores per se, pero también con este trabajo reproductivo de las mujeres y cómo reordenar la vida cotidiana. Entonces, bueno, la presencia del Estado puede estar más fuerte, dando más vacantes en las escuelas, que haya más escuelas iniciales de 45 días a 5 años, batalla que en la Ciudad de Buenos Aires dimos para incorporarlo a la Constitución de la ciudad, pero que no se cumple, no se universalizó, faltan vacantes, aunque es la ciudad más rica del país, el distrito que podría dar el ejemplo. Desde el primer encuentro feminista, desde el primer 8 de marzo que se hizo en 1984, aparece la demanda en la lista de la multisectorial de aquel entonces de los jardines maternales zonales. Eso ha ido teniendo distintas avances y progresiones, lo mismo que hablábamos con el aborto, no decimos lo mismo, no pedimos lo mismo, porque nos hemos ido sofisticando también en qué es mejor. Por eso decimos que ahora lo que habría que hacer es la universalización de la educación inicial, en lugar de decir jardines en las empresas, jardines de, no sé, las cosas que decíamos en estos años, pero estamos hablando del mismo problema, aunque mejoramos la calidad de respuestas o de soluciones, ¿no? Pero bueno, esto fue un tema muy importante. Tal vez en el ámbito ese de CEPAL no se entra en el debate profundo, filosófico del cambio de sistema, pero sí al menos en dar respuestas y soluciones a los problemas de las mujeres cotidianamente, ¿no? Sí, un poco lo que Federici dice, ¿no? Lo que se llama amor es aquello por lo que no se paga, digamos, de alguna manera. Y entonces, aparte de un tema de corresponsabilidad y de un tema que tiene que ver, digamos, con la solidaridad dentro de las familias, que debería ser como el principio, ¿no es cierto?, que rige las relaciones entre las personas. También el Estado tiene que estar presente. Creo que en este sentido Uruguay tiene un modelo, digamos, muy interesante, que ya lo está implementando, y ya está puesto en marcha, no es solamente una expresión de deseo, sino que está puesto en marcha, y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con centros de atención para los chicos desde que nacen, con un horario adecuado para que tanto la madre como el padre puedan ir a trabajar, para también lugares de centros de día y demás para las personas mayores. No olvidemos que Uruguay es un país que tiene la población más envejecida. Como nosotros, longevos ya. Claro. Sí. Bueno, hoy decía el diario que más de 15.000 personas en la Argentina superan los 100 años. Lo ponía en la foto de Guido Gorgati, al que le mandamos saludos y nos está escuchando, porque es muy admirador nuestro, pero lo cierto es que esa población va creciendo. Sí, y aparte, digamos, la tercera edad cada vez va a ser más femenina, porque hay como 3 veces más, por ejemplo, en este momento, de viudas, mujeres, que viudos. En general, en esas generaciones, las mujeres se casaban con hombres que siempre eran un poco mayores, y por otra parte hay una sobrevivencia, digamos, de las mujeres a los varones. Entonces, cada vez más, digamos, va a haber una feminización de la tercera edad, lo cual, como bien vos decís, genera un desafío en términos de quién va a cuidar a estas personas, quién nos va a cuidar de alguna forma, y también cuáles van a ser los recursos, porque cada vez va a haber más pasivos por activo, va a haber que encontrar creativas y nuevas formas de recaudación para poder conseguir, digamos, los recursos para estas cuestiones. Las compañeras de Uruguay también estaban reflexionando, y creo que hay algunas experiencias en Europa de viviendas sociales colectivas, espacios adaptados para las personas adultas mayores, donde
tienen su independencia, no están en un lugar de internación que en general la mayoría de las personas rechazan y cualquiera de nosotros rechazaría porque no tiene ganas de perder sus hábitos propios, pero que están como en contacto con los otros, les otros, o sea que si hoy no vino Juanita, todas decimos ¿dónde está Juanita? Vamos a ver qué necesita, o sea, como la importancia de las redes. Espacio de red, pero claro, no te tenés que atravesar la ciudad de Buenos Aires con calles y veredas rotas, con 200 millones de problemas de transporte. Es decir, estar en espacios urbanos, me gusta decir a mí, que permiten con determinadas condiciones y cuidados la vida de las personas, pero eso está siendo cada vez más amigable. El tema es que, bueno, en Argentina todavía tenemos una deuda con muchos sectores sociales de vivienda, de cloacas, de cuestiones muy básicas, y se hace difícil pensar en simultáneo en este otro sector que también va a tener estas necesidades, ¿no? Por otro lado, digamos, las reflexiones de las economistas feministas me parecen muy interesantes en términos de también darle un cambio a la mirada dentro de la economía, cuando ellas, por ejemplo, muestran las exenciones impositivas que se hacen a determinados sectores, lo que inciden, eso fue súper interesante. lo que inciden dentro del Producto Bruto Interno, cuánto se podría pagar, digamos, con todo eso, qué nuevos nichos, digamos, de ocupación se podrían crear a partir de nuevas políticas de cuidado, el aspecto económico, digamos, como hablábamos antes tradicionalmente por nuestros sesgos de género y nuestros estereotipos, nunca me parece que fueron tocados, bueno, no casualmente también en la CEPAL, ¿no es cierto? Que es la Comisión Económica. A mí me parece muy bueno lo que ha hecho. A ver, CEPAL siempre, en términos de generación de indicadores, investigaciones y cuestiones, siempre ha estado muy bien y a la vanguardia. El tema es si los gobiernos recogen ese insumo y lo aplican en políticas públicas concretas. O sea, la mesa está servida, digamos, están puestas las cartas sobre la mesa y ahí había una batería de elementos interesantes. Obviamente nuestro equipo de gobierno no estuvo, digamos, todo el tiempo todas porque tenían que volver a Buenos Aires por tantas tareas del inicio, pero yo creo que la joven que está como directora de cuidados se quedó la secretaria de Igualdad, me parece que ellas van a poder transmitir esto, y también en varios ministerios hay áreas que van a estar en tema. Por un lado, Mercedes D'Alessandro, que asumió como directora de género en el Ministerio de Economía, que eso es toda una novedad. Ella estuvo varias veces en nuestro programa, es de economía feminista, feminita, no es feminista, feminita. Y también me parece interesante la presencia. Estuvimos con la multisectorial de las mujeres en una reunión en el Ministerio de Producción y también había una área ya encargada de los temas y estaban tomando como articulaciones entre los ministerios, así que si en economía, producción y género este tema se toma, me parece que vamos por buen camino. Bueno, nos quedan 6 minutos. Contame tus reflexiones finales sobre algún tema que te haya quedado colgado de lo que vivimos en Chile y tus expectativas. Un tema que me pareció central fue el énfasis que ponía la representante de ONU Mujeres sobre el tema de obtener los recursos y, como vos decías, no solamente que haya propuestas y que sepamos lo que tenemos que hacer, sino que sepamos con cuánto lo tenemos que hacer, que se contabilice y que se efectúe. Y también el haber instado a las ministras de las mujeres y a de los mecanismos de adelanto para la igualdad de las mujeres a que hablen con sus presidentes, porque próximamente va a haber una reunión de presidentes de altas autoridades, donde se va a hablar de cómo los gobiernos van a llevar adelante estas cosas que se propusieron en la conferencia y que sus ministras, digamos, presentaron. Y ella instó, María Noel, de ONU Mujeres, que cada dos palabras... María Noel Baeza es la responsable regional de ONU Mujeres para toda América Latina y el Caribe, sí. Que a cada rato, digamos, instaba a
financiamiento, a que, bueno, estas, digamos, políticas tienen que implementarse con un presupuesto concreto, que son en este momento un 0,01 de lo que se destina a todo el resto del presupuesto del país. Bueno, eso en la Argentina, pero es una constante En toda América Latina y el Caribe. Sí, Es sí, el sí, mismo bajo financiamiento y sin recursos, obviamente, de todo tipo, pero también económicos, no se puede ir adelante. Bueno, algo que también nos interesa es las políticas de violencia de género, a vos particularmente, como psicóloga que trabajás en estos temas, socióloga que trabajás en estos temas. Yo creo que esto va a ser algo también de lo que vamos a estar hablando en esta próxima agenda, básicamente porque se lanza esta campaña nacional que ya anunció la ministra de la Mujer, que van a estar en Chapalmalal. Arranca de manera federal, o sea que va a haber reuniones y debates a nivel territorial en provincia de Buenos Aires ahora en breve, ¿no? Sí, bueno, el tema de la violencia, digamos, la violencia siempre es la misma, dice el informe de CEPAL, pero va adquiriendo diferentes formas de expresión, como por ejemplo todo el tema de la cuestión del acoso en las redes, la cuestión de las nuevas tecnologías, digamos, cómo va mutando, digamos, desde los estilos más tradicionales que ya todas conocemos. Sí, que había de la violencia física que hablábamos, brutal. O psicológica, o la violencia institucional. Bueno, ahora tenemos también toda la que se produce a través de los nuevos dispositivos, incluso la captación, por ejemplo, en temas de trata para explotación sexual, que se hace a través también de los medios digitales y todo lo demás. Creo que para poder, digamos, hablar de mayores precisiones de la conferencia, fue todo tan rico, tan ilustrativo, y aparte hubo personas pero muy interesantes, como por ejemplo María Ángeles Durán, que dijo, bueno, aparte de tratar los derechos sexuales y reproductivos, tenemos que también empezar a preocuparnos por el envejecimiento de la población y sobre todo por la feminización del envejecimiento. Bueno, son temas, digamos, muy importantes que requieren por ahí mucho tiempo para desarrollarse. No, a mí me encantó que pudieras hacer esta apretada síntesis, porque bueno, es una hora de programa y tenemos tantos temas de los que hablar, pero bueno, transmitirles que a 25 años de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, nuestra región, que ha firmado todos los tratados en materia de derechos humanos, que ha tenido sus más y sus menos en relación a los gobiernos, tiene un rol contundente y creciente por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que, mira, estoy escribiendo mi libro de derechos humanos de mi cátedra, y me tocaba escribir el capítulo de género y hacer como un raconto del feminismo desde el siglo pasado, desde el siglo XIX hasta ahora. Y volví a ver las actas del primer Congreso Feminista de 1910, y realmente ese congreso, que fue internacional, que se hizo en Argentina, que vino desde Madame Curie, mujeres de todo el país, tuvo un rol articulador de Chile, Uruguay, Paraguay, vinieron todas las feministas del Cono Sur. Y siento que estamos en una etapa de una sintonía internacionalista, ahora con otros medios, digamos, pero también de mucha vibra, como decía Marta, con las jóvenes muy presentes, con un destacado reflexión teórica y con muchas herramientas prácticas para incidir en los estados. O sea, el mundo está peor que nunca, más violento que nunca, más desigual que nunca, la región está que arde, pero nosotras vamos en nuestra dirección, ¿no? Así que bueno, ya nos estamos yendo. Les recuerdo los avisos de esta semana. El 13 de febrero, jueves, nos encontramos en la Facultad de Derecho a las 18 horas para la presentación del libro que les estoy compartiendo de las compañeras de Uruguay, que tiene que ver con el ecofeminismo. Después, el viernes, nos encontramos en la Cancillería Argentina a las 16 horas para la reunión de la Comisión de Equidad de Género, y ya estamos preparando todo para el pañuelazo del 19 de febrero acá en Congreso. Así que bueno,
Esto fue todo por hoy. Esto fue Café con Luber. Gracias Radio Sónica, nuestro operador, ahora súper joven. Bueno, y nos estamos viendo hasta la semana que viene. Chau, chau. Y a pesar de las fronteras que nos separan en países, vamos uniéndonos con otras personas, haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona este sistema que sirve solo a unos cuantos, pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo, con nuestro trabajo, con el de hermanas.